Lo saludamos. Félix, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo te va? Buen día, doctor. Para mí es un placer poder estar charlando con ustedes en esta hermosa mañana. Gracias, Félix. ¿Vos seguís tu reclamo frente a la Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo en Buenos Aires? Así es, doctor. Seguimos acá hace 2 años, 4 meses. 2 años y 4 meses. Recordemos por qué Félix Díaz está en la vereda de la Casa Rosada, enfrente de la Casa Rosada, haciendo su reclamo. Él es el representante del Consejo, el Consejo que representa, Consejo Consultivo Indígena, que representa a todas las etnias y todas las comunidades aborígenes del país. Y ese consejo tuvo en su oportunidad una oficina en lo que es el edificio de la ESMA, la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, pero cuando vino el gobierno de Alberto, lo desalojaron a Félix y a todos sus colaboradores, lo sacaron, les quitaron sus oficinas, se quedaron con muchas cosas que había dentro de las oficinas y ellos quedaron en la calle. Eso fue simbólico, digamos, porque en verdad no solamente le sacaron la oficina, le negaron la representación del Consejo. ¿Me equivoco, Félix, contarles a la gente en detalle cómo está la situación del Consejo Consultivo Indígena? Así es, doctor. Justamente lo que describiste es así la situación que nos encontramos como pueblos indígenas. Hemos esperado de que esto sea un gobierno que podría como aceptar la propuesta de articular con los pueblos indígenas a través de este espacio que se creó justamente para poder coordinar los trabajos en los territorios, que nosotros somos más útil para poder por lo menos orientar la política nacional acompañando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, los institutos provinciales, para poder conectarnos con los líderes de diferentes puntos del país, ya que nosotros tenemos conexiones casi con todos los pueblos indígenas de Argentina. Lastimosamente esa propuesta que queríamos dar no fue aceptada, fue descartada porque han elegido punteros del kirchnerismo, mismos líderes indígenas, que se han cerrado, como la figura del CPI, que es una de las figuras indígenas que fue creada a través de la ley 23.302, Consejo de Participación Indígena, pero esos líderes del CPI han sido cooptados por el peronismo y responde la misma política que el gobernador de la provincia, Gildo Infran, Capitanich, en Salta, en Jujuy, en todas partes del país. La mayoría de los CPI responden a la política partidaria, y eso es lo que nosotros lamentamos mucho, que nuestros propios hermanos han tomado decidir elegir ese camino que no ayuda a nadie. Es decir, que en cada provincia el poder político negocia con algunos caciques y representantes y les da beneficios, los compra, digamos, los recluta para que se pongan una camiseta, y a partir de ese momento esos líderes, digamos que defienden no a la comunidad, sino fundamentalmente los intereses políticos del socio, digamos, del gobernante. Así es, doctor, así es. Ahora, por otro lado, hoy estábamos hablando, Félix, de que la presencia aborigen en Formosa está relacionada con 2 cosas, básicamente, ¿no? En los medios de comunicación o en la conversación de todos los días. Por un lado, la miseria, la pobreza extrema, la falta de oportunidades. Todo el mundo sabe y asume con naturalidad que las poblaciones indígenas viven en la mayor de las pobrezas, en la mayor de las necesidades, de las carencias. No solamente carencias materiales, económicas, sino también problemas de salud, ¿no?
en las comunidades aborígenes hay enfermedades que en las comunidades blancas no hay. Estamos hablando de cosas que, como la lepra, en fin, enfermedades como la tuberculosis, que en las comunidades blancas o criollas ya han sido erradicadas, pero que en las comunidades indígenas existe. Y por otro lado, la situación de violencia, ¿no? Es decir, vemos a los indígenas siempre involucrados en cortes de ruta, en situaciones de conflicto, en enfrentamientos con la policía. Hay lugares donde la situación de violencia es crónica, por ejemplo en Ingeniero Juárez, donde permanentemente los jóvenes wichí están peleando o enfrentándose con policías que están militarizados, digamos, tienen grupos de choque, la policía permanente en Ingeniero Juárez, donde se pelean con los jóvenes aborígenes. Entonces tenemos pobreza, necesidades y violencia. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo se puede salir de esta situación? Sí, para mí el panorama es muy negativo, doctor, porque hoy justamente en mi comunidad, con Potainapognanaboa, los jóvenes que han hecho un acuerdo con el gobierno de la provincia hace, no sé si un mes atrás más o menos, estaban exigiendo contratos laborales en los 3 municipios, Laguna Blanca, Siete Palmas y Laguna Nainec. Entonces el defensor del pueblo, el doctor Gianluca, se ofreció como mediador de esa propuesta. Los jóvenes están pidiendo trabajo y también están queriendo que le den los recursos para poder trabajar en la comunidad, porque fíjese que desde el 83 hasta hoy, los 3 municipios que nosotros votamos, los intendentes, concejales, hasta hoy nunca ha sido contratado un indígena en estos 3 municipios. Entonces, como los jóvenes están como cansados de hacer campaña electoral para los partidos políticos, están ahí sufriendo hoy el apriete del intendente de Laguna Nainec, amenazándolo de desalojar entre civiles para que deje circular a los transeúntes en la ruta nacional. Sin embargo, hay un compromiso firmado por el Ministerio de la Comunidad para que esto se solucionara, pero lo que no quieren ceder el pedido son los intendentes, que le niegan la incorporación de contratar indígenas en estos 3 municipios desde el 83 hasta hoy. Doctor, ¿esto no es una discriminación? Por supuesto. Yo me pregunto, ¿por qué? Porque si estamos en democracia, la gente pide trabajo y lo único que recibe amenaza, apriete a la familia, a los miembros de la comunidad. Y esa es una manera de poder decir que el poder tiene el otro y no los pueblos indígenas que quieren trabajar. Entonces, toda esta situación que pasa a los pueblos indígenas, en todos lados donde hay corte siempre hay un argumento legal para justificar el tema de la circulación de la gente, cuando la ciudadanía debería apoyar para exigir que el gobierno solucione de una vez por todas los reclamos. Que hay momentos en que los hermanos reclaman agua, reclaman refacción de un centro de salud, médico, a través de una propuesta, y el Estado lo que hace es mandar a la policía, mandar a los civiles o mandar a sus punteros políticos, que son los mismos indígenas. Y eso es lo lamentable que nos hacen enfrentar este gobierno que hoy quiere ocultar esta realidad que sufrimos los pueblos indígenas. Félix, cuando vos hablabas de discriminación, no te quise cortar, pero me acordaba de lo que ocurre en Ingeniero Juárez, donde salió el director del hospital, este señor Fernández, Víctor Fernández, y dijo, de ninguna manera voy a contratar wichis. Acá no va a haber indígenas en el hospital. Es
Es decir, hay una abierta política discriminatoria. Pero lamentablemente también esto lleva a muchos indígenas a un enfrentamiento y se produce una división social y también racial, porque recuerdo los enfrentamientos en Ingeniero Juárez, donde los criollos se quejan de los indígenas y los aborígenes se quejan de los criollos, y hay una separación. Y luego esto de los cortes de ruta, que es algo permanente, que ha llegado el otro día, anteayer, hubo 2 cortes en la Ruta 86, y a lo que se sumó el corte que hicieron los blancos de Federación Agraria. Entonces tenés 3 cortes de pronto en un día, en una ruta, y es una situación exasperante. Mi opinión, Félix, es que el gobierno deja que esto ocurra para que la gente termine enojándose con ustedes. Es decir, que se termine enojando con los aborígenes, y entonces el gobierno se lava las manos, no toma el gasto, digamos, de solucionar los problemas, no se involucra, y terminan enfrentándose la gente que va en el vehículo y que necesita transitar con los indígenas que están haciendo el corte de ruta. Y al final ya a la gente que está en la ruta no le importa el motivo por el cual los aborígenes están haciendo el corte de ruta, porque ya están hartos, ya están cansados. Hay una exasperación, un cansancio total de la gente que dice, ya no nos importa qué les pase, lo que queremos es que despejen la ruta y que nos dejen circular. Sí, así es, doctor. La verdad que es una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque el mismo Estado es el que genera esa situación de pobreza, de abandono, porque no puede ser que un Estado que dice que integra, que ha creado la ley 426, que el indígena está incluido en la política pública para que pueda tener un trabajo, estudiar, tener acceso a la salud, al agua potable, tener la posibilidad de poder crecer a través del trabajo. Y los jóvenes que están ahí están reclamando eso, pero lastimosamente el Estado les niega porque dice que no hay recursos, porque Mauricio Macri dejó pata para arriba al país y nosotros no podemos reparar esos daños cuando Gildo Infran está gobernando más de 30 años y no puede solucionar un tema laboral de una comunidad. ¿Por qué se quejan los jóvenes de mi comunidad? Porque ellos recorren, ven a otros municipios, hay 1, 2, 3 indígenas trabajando en los municipios, en otras localidades. Entonces, se pregunta, ¿y por qué a nosotros no podemos tener un trabajo en los municipios? Claro. Aunque sea recolectores, barriendo las calles. Los más humildes, los trabajos más humildes. Félix, hay una cosa que también me impresiona, siempre me impresionó, cómo este gobierno ha instalado una cuestión cultural, ha instalado una idea en la cabeza de la gente de que el indígena es vago, de que los aborígenes no quieren trabajar, no sirven para trabajar, no quieren trabajar, no les importa trabajar y quieren vivir mantenidos. Y me impresiona es una construcción cultural, es una idea instalada. En Formosa, durante los 100 y pico de años de la vida de Formosa, la mayor parte de esa historia, los indígenas fueron mano de obra, fueron el sector que más trabajaba. Hay gente que me va a escuchar ahora y va a decir, ¿pero dónde saca este hombre que los indígenas trabajaban? Que eran la mano de obra. Sí, eran la mano de obra. Eran los obrajeros, cuando vos necesitabas hacer un trabajo, contratabas indígenas. Los indígenas eran los que hacían mejor el trabajo pesado. Cuando en Salta necesitaban mano de obra para cosechar, por ejemplo, caña de azúcar o tabaco, contrataban indígenas formoseños. Iban miles de indígenas a trabajar a Salta, y en cada lugar de Formosa donde había que hacer trabajo pesado, por ejemplo, los mejores hacheros en el monte, los que sabían hacer mejor los postes de quebracho, los que hacían el desmonte con hacha, eran los indígenas. Ahora,
desde que está la democracia, al indígena se lo dejó en un lugar donde no se le da trabajo, donde no existe ninguna clase de estímulo para que trabaje, y se le tira una especie de pensión de subsistencia, un ingreso de subsistencia que solamente le permite comer algo. Ahora, antes los indígenas eran mano de obra, hoy no se les quiere dar trabajo. Es impresionante este cambio y es impresionante cómo se instaló en la cabeza de la gente que el indígena es un vago que no sirve para nada y que no quiere laburar. Sí, así es, doctor. Esas historias que se siguen repitiendo hasta hoy, muchos jóvenes emigran a otra provincia, como el caso de Salta, la cosecha de limón que vienen a buscar los jóvenes del oeste, y también mis jóvenes de mi comunidad, Compotana, Poclanabogo, emigran a otras provincias, como acá en Buenos Aires, que trabajan con los bolivianos, peruanos. Y la verdad que muchas veces esos trabajos en negro enferma al chico, porque acá la situación es cada vez más complicada porque hay mucha drogadicción y muchas veces nuestros jóvenes se van enfermos, quieren volver a su casa y no le alcanza el pasaje para regresar a su casa, y siempre tenemos que estar mendigando para que nuestros jóvenes puedan llegar hasta sus hogares, y eso a mí me da mucha tristeza, viviendo en este país tan rico, que somos los más excluidos. Los programas sociales que lanza el gobierno nacional no destina a los pueblos indígenas, destina a los movimientos sociales, y los movimientos sociales te obligan a sumarse en la protesta, reclamo salarial, cuando los pueblos indígenas no tienen trabajo, no están reconocidos como trabajador, siempre trabajaron en negro, y cuando se muere un indígena no hay nada que se puede indemnizar en un trabajo que tuvo 12, 13 años. En Formosa hay jóvenes que a mí me llegan los mensajes reclamando que le oficialicen el trabajo porque están contratados hace más de 20 años. Se cortó la comunicación. Félix, ¿me escuchás? Se cortó un ratito, Gabriel, ya reconectamos para despedirlo a Félix. Sí. Ya lo tenemos en el estudio Juan Galván y Mauro Mendieta, los chicos de Ibarreta que los anunciamos al principio, sí, que iban a estar hoy para charlar un poquito con vos la situación de la localidad. Así que vemos si retomamos la conexión con Félix. Hoy estamos un poquito complicados con las comunicaciones. Sí. A mí me impresiona. Ahí está, ahí lo tenemos, Félix. Ahí lo tenemos. Sí, se interrumpió la comunicación, estabas diciendo la situación de los indígenas que están muchos años trabajando y están en negro, y que cuando tienen un accidente o un fallecimiento nadie les reconoce nada a la familia. Exactamente, eso es lo triste cuando el gobierno de la provincia dice que integra a los indígenas como cualquier ciudadano, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque para tener blanqueado a un trabajador tienes que cumplir los requisitos que ellos establecen, porque yo siempre me pregunto, doctor, ¿cómo me gustaría que el ICA informe cuántos personales contratados? Porque yo conozco gente de Clorinda que son criollos, que son contratados y lo meten en el ICA, que no son indígenas, que son gente profesionales, y cobran ahí sin trabajar, sin asistir al lugar de trabajo, y están ahí. ¿Y cuánta gente están metidos en esa institución indígena? Y los jóvenes hoy están mendigando trabajo, mendigando inclusión, cuando existe una institución que debería ser el canal de resolución de estos conflictos que hoy estamos teniendo. Porque si le pasara algo a los jóvenes, la responsabilidad directamente es del ICA y del gobierno de la provincia por no aceptar la propuesta de un pedido laboral de los jóvenes en los municipios. Y los grandes
responsables son los municipios, porque la misma legislación, cuando dice los gobiernos deberán cumplir la legislación de los pueblos indígenas a nivel nacional. Entonces habla del gobierno nacional, que está el INAI, el ICA de la provincia de Formosa y los municipios, que son estados que debería ser garante del respeto Totalmente. de la identidad cultural de los pueblos indígenas de la provincia de Formosa. Félix, siempre has sido un hombre de paz y siempre has buscado la integración y siempre has defendido la nacionalidad y los derechos que van de la mano de esa nacionalidad. Siempre te identificaste con Argentina, siempre has sido orgulloso de tu condición de argentino y siempre has querido que a tus jóvenes el país los reconozca como hijos legítimos. Esto yo lo valoro muchísimo y siempre has sido un hombre de paz. Te saludo y mi absoluta solidaridad y mi saludo, para mí siempre ha sido un orgullo tenerte como amigo. Hoy es el Día del Indígena Americano y realmente te mando un gran abrazo, Félix. Bueno, doctor, la verdad que hoy es un día muy importante y el gobierno de la provincia hace eventos culturales y apoya, muestra la parte positiva para que los indígenas tengan una fiesta. Y eso para mí es una burla, porque en vez de dar lo que piden los jóvenes, hoy es un día del indio panamericano, debería atender a los jóvenes, darle el trabajo, acomodar las cosas que no están bien, para que el mundo indígena sea realmente incluido dentro de la política pública. Y eso es lo que tendría que hacer los gobiernos para poder integrar realmente como corresponde. Así que estoy muy agradecido siempre de poder tener este espacio, saludar a mis hermanos de diferentes localidades de la provincia de Formosa, porque sé que están escuchando este programa, y espero que los pueblos indígenas se organicen y que no dependa de los partidos políticos, porque tenemos legislaciones propias, tenemos que aprender a interpretar, a poder entender cada artículo de nuestra legislación para poder discutir con el gobierno provincial basado en la legislación, no con la violencia, no con el corte de ruta, que eso nos destruye la imagen, nos afecta mucho, porque no es el mecanismo, eso ya pasó de moda, ya antes era una herramienta de conseguir lo que uno necesita, hoy ya no va más esa forma de protesta, porque no es adecuado para nadie, ni para nosotros, ni para la ciudadanía en general. Pero el responsable directo de esta situación es el gobierno de la provincia de Formosa. Eso es lo que yo estoy diciendo como líder indígena de mi comunidad Compotana, Pocnanabó y de la República Argentina. Gracias, Félix. Un abrazo. Un abrazo, doctor. Muchas gracias.